Hace mes y medio estaba scrolleando por ArtStation cuando me llegó una notificación. Y es que, por si no lo sabéis, en ArtStation hay una pestaña de Jobs que básicamente te enseña los trabajos que hay disponibles, ¿no? Las empresas que están buscando artistas. Y la mayoría de veces no le hago mucho caso porque son empresas grandes y pues no creo que tengan el nivel para trabajar en Rockstar o Santa Mónica o cualquiera de estas. Pero hubo una que me llamó la atención porque estaba buscando algún tipo de internship, que es básicamente como estar de prácticas. Y era un programa que estaba haciendo la empresa también para creadores, para intentar promover el tema de las redes sociales. Y pensé que era justo un trabajo perfecto para mí, porque trabajo en redes sociales y también trabajo en tema artístico. Por lo tanto, pues no estaría mal probar e intentar ganar algún tipo de experiencia en este tipo de empresas, aunque sea de prácticas. Así que rellené todo, les envié mi portfolio, el currículum, toda la experiencia que tengo, y unos cuantos días más tarde me respondieron con esto. Básicamente les gustó mi portfolio, mi perfil que tenía en las redes sociales, y decidieron pasar al siguiente paso, que era hacer un mini proyecto para ver mi nivel. Ten en cuenta que esto era el 16 de diciembre, es decir, en mitad del mes de diciembre, que estaban todas las festividades por venir. ¿Y por qué comento esto? Porque esto fue importante y bastante complicado para compaginar con todo lo que tenía que hacer. Y me pidieron estas tres cosas. Primero una historia corta, luego el diseño de esos personajes de la historia, y como último el marketing que se haría por redes sociales, pues ya sea guiones de vídeos, promocionarlo y todo eso. Era algo que no había hecho nunca porque esta empresa básicamente se dedica a hacer este tipo de webtoons o novelas gráficas, que son también así interactivas. Imagino que son de estas que, dependiendo de lo que escoges, pues acaba de una manera u otra, y la verdad el estilo que tenían así un poco anime tampoco lo había hecho mucho, así que estaba un poco cohibido por esa parte, pero me las arreglé más o menos bien. Y la parte menos buena de todo esto es que esperaban recibirlo en 2 semanas. Y esto no es para poner ninguna excusa, pero no eran 2 semanas normales, es decir, estábamos a final de año, a partir del día 20 y pico yo ya no estaba en casa por el tema de las festividades. Así que me las tuve que apañar para entregarlo todo al día límite, que era el día 3 de enero. Entonces me senté con mi ayudante ChatGPT y me puse a organizar estas 2 semanas para que tuviera tiempo de todo. El punto 1 y lo primero de todo era la investigación. Es decir, investigar el tipo de historias que solían hacer para asemejarme un poco. Y no solo por la trama, sino también el estilo de dibujo que suelen hacer para no desentonar mucho. Lo segundo, el diseño de personajes, que decidí hacer 2 porque el tiempo era bastante limitado y prefería hacer 2 bien que 5 mal. Luego, como tercer paso, establecer el universo, establecer un poco una historia y que se pueda contar de manera corta, porque tenía entre un párrafo y una página y la verdad no da para mucho, teniendo en cuenta que tengo que introducir al lector en ese universo, al menos en el primer párrafo. Y como cuarto punto y último sería la promoción por redes sociales, que eso es bastante sencillo para mí porque lo uso cada día, así que lo dejé para el final, básicamente lo haría en una tarde, así que me puse a empezar el proyecto lo antes posible. Primero el tema de la investigación y la inspiración del universo. Os voy a dejar algunos bocetos para que tampoco aburra mucho, pero básicamente vi que el 99% de las historias que tenían era estilo anime, que es el estilo que menos suelo hacer. No es que no lo suelo hacer en sí, pero sí que tenían un estilo de anime como bastante cute. Yo suelo hacerlo más tirando a realismo, para poneros ejemplo, pues ya sea Murata como un One Punch Man, de Climbers, habéis leído el manga, pues algo así parecido, ¿no? Algún tipo anime, pero más tirando a realismo, porque vengo de los cómics, pues es de acción, realismo y todo eso. Entonces decidí hacer un entremedio que más o menos quedará bien, y como inspiración decidí algo que creo que fue la clave para hacerlo bastante rápido, y es que no sería una situación realista, porque sí que considero que es muy difícil intentar darle atributos a una persona que se ve normal. Entonces fui por la ruta de superhéroes e intenté dar poderes a esos personajes. De esa manera los poderes le darán una característica al personaje y será más fácil de retratarlo y que destaque con su diseño. Por ejemplo, es fácil que el personaje de viento pues vista con algo relacionado al viento, o el de agua con algo con agua. Entonces por esa parte sí que lo tenía bastante fácil. Vamos con los personajes, estos son los 2 personajes finales. El primero se llama Reo, que es el personaje principal. Me costó mucho hacer el boceto inicial porque el tema del estilo del anime y tal, cogía muchas referencias, no me salía bien, la mayoría no se parecían, por mucho que lo dibujaba una y otra vez, no se parecían al mismo personaje. Entonces, después de hacer bastantes bocetos y sacarle alguna cosa característica, pues pude hacer que se parecieran, que eso fue la parte esta del pelo, que tenía esta forma rara, y quería hacer la forma de un átomo en alguna parte, así que pensé que en esta parte del pelo creo que quedaría bien, y tampoco parece un átomo pegado encima, así que creo que se disimula bastante bien la idea. Y os preguntaréis por qué un átomo, ¿no? Es decir, cada uno tenía un poder. ¿Cuál era el poder de Reo en este caso? Pues quería un personaje que tuviera una progresión, es decir, que se vaya adaptando a medida que pasa la historia, así que empezara débil y que terminara pues siendo alguien muy importante. Hay muchos personajes con esta misma premisa, ¿no? Porque al final es una premisa bastante sencilla y muy motivadora, ¿no? Muy fácil de explotar, y muestra la superación del personaje. Un ejemplo claro de esto es Deku de Boku no Hero, por ejemplo, que empieza con un poder muy fuerte pero que su cuerpo no puede o no sabe controlar, y mi idea era algo parecido. El poder era el de su cuerpo adaptarse a cualquier situación, entonces por una parte al día a día no parece algo muy llamativo,
pero a lo largo que pase la historia, pues en situaciones críticas, puede ser muy poderoso. Y justo también cogí inspiración de un personaje que me gusta mucho, que es Darwin de X-Men, que literalmente se adapta a todo, es la idea de la evolución, es decir, no puede ni morir porque se adapta a la muerte. Entonces por eso el símbolo del átomo y también el color verde de la vida. Estos son algunos de los bocetos que hice para los poderes para que se viera un poco que puede usar cualquier cosa en realidad, que puede ser algo tanto ofensivo como defensivo o intelectual, es decir, cualquier tipo de poder él lo puede adaptar. Y aquí también algunos bocetos del personaje en sí, pues sin los poderes porque no va a estar luchando siempre, ¿no? Entonces, pues comiendo, por ejemplo, o estando en un poste, algunos bocetos un poco más casuales, pero creo que le dan un poco más de carisma al personaje. Y el segundo personaje, que es Grant, que es el malo o el bully de la historia, y tiene el poder de fuego. Sé que es un poco cliché que el malo tenga el poder de fuego, pero bueno, le da carácter, un poder llamativo y creo que ya está bien. Entonces la idea era hacerlo un poco la contraparte del protagonista, es decir, en vez de tímido, que sea alguien muy confiado, muy prepotente. Y para el diseño sí que estaba claro que le tenía que hacer el tema del pelo de fuego, ¿no? A nivel de personaje no era tan interesante, era un poco más genérico, digamos. Sí que lo hice pues más corpulento, ¿no? Para que se asocie un poco al carácter que tiene. Y estos son los bocetos que hice. No lo hice en cuerpo completo tampoco porque ya me quedaba un poco sin tiempo. Creo que aquí quedaban como 3 días y me faltaba terminar también el tema de la presentación que tenía que hacer luego. Así que bueno, hice las expresiones a color y luego unos cuantos bocetos y lo dejé ahí, la verdad. Sí que cambié algo más porque a mí no me gusta cuando en los animes, por ejemplo, tienen todos la misma cara. Así que le cambié también el tema un poco de los ojos, las cejas, el tono de piel incluso, para que se note una persona totalmente distinta y no simplemente pues reo con el pelo cambiado. Así que este es un poco el recap de los personajes como quedó. Esta es lo que puse en la presentación. Básicamente pues los bocetos, cuerpo completo, paleta de colores. No es lo que suelo hacer, yo suelo hacer ilustraciones completas, pues si no me conocéis, algo tipo esto. Así que el tema de hacer pues perfil, 3/4, de frente, expresiones, cuerpo completo, paleta de colores, todo eso, sí que había hecho en el pasado más conceptual, pero igual hacía como 2-3 años. Así que bueno, creo que hice un trabajo aceptable, no estaba mal, tampoco aquí era un 10 de 10, pero bueno, creo que lo dejé bastante bien. Y ahora solo queda poner estos personajes en un mundo y que quedara bien una historia en al menos una página. Creo que aquí estaba el día 29 de diciembre o algo por ahí. Yo quería entregarlo el día 31, primero para entregarlo temprano, ¿no? Porque siempre queda bien entregarlo antes. Y luego porque sabía que algo siempre saldría mal, que tendría que revisar pues el tema de la historia, la ortografía, el tema del marketing de los vídeos, pues igual tardaría un día más. Así que siempre está bien, aunque fuera para el día 3, pues dejar unos días de margen, y así no me preocupaba para tener fin de año libre. El tema de la historia yo ya obviamente la estaba pensando, porque mientras diseñaba los personajes yo ya tenía en mente, ¿no? Un poco el mundo en el que quería que estuvieran. La causa también un poco de esos poderes, creo que llegué a un punto que era bastante bueno, porque al ser anime no me quería copiar de Boku no Hero, sino que me copié de Marvel en este caso. A ver, copiar queda muy mal la palabra, pero es decir, en vez de hacer que todo el mundo tuviera esos poderes, ¿no? Que era un poco más genérico y también bastante más cercano, ¿no? Porque Boku no Hero está en emisión y es bastante popular. Pensé en algún tipo de accidente, algo que hiciera que adquirieran esos poderes. Lo primero que me vino a la cabeza fue el tema de los Cuatro Fantásticos, de la radiación. Así que pensé en algún tipo de accidente que involucrara radiación, algún accidente en una planta nuclear, que alterara el ADN de toda esa gente. Y ahí me encontré mi primer bache, y es que no tenía sentido que gente de 14-15 años estuviera trabajando en una planta nuclear para adquirir esos poderes. Porque ten en cuenta que esta historia estaba situada en un entorno universitario, ¿no? Porque era un poco la dinámica que tenían las historias de esta empresa al menos. Así que lo tiré un paso atrás y hice que los padres, ¿no? Es decir, toda la gente que trabajó en la planta nuclear, en ese caso los supervivientes, los pocos que fueron, pues se les alteró el ADN, entonces sus hijos pues salieron con estos poderes y esta gente se la recluyó pues en una isla o en una sociedad apartada, ¿no? Para que estos poderes estuvieran pues al cargo del gobierno, que estuvieran ahí medidos. Y me pareció bastante original el tema de lo de la alteración del ADN y todo eso con la mutación. Así que seguí con eso. Si sabéis alguna historia que más o menos tenga la misma premisa, dejádmelo aquí en los comentarios. Así que una vez tenía un poco el mundo creado, ya era mucho más fácil crear una historia, ya que obviamente tengo que tener en cuenta de que tengo que explicar una anécdota. Es decir, a mí no me va a dar tiempo en una página a explicar pues todo el universo, es decir, primero el tema del accidente, luego el tema de cómo funcionan los poderes, luego la universidad, los problemas de la universidad, los problemas personales de cada uno. Bueno, sería un lío de hacer en una página, así que tenía que encontrar una anécdota que pusiera todo esto en juego. Ahí sí que fue un poco cliché, pero creo que en este caso la mejor manera de enseñar todo esto era o en una excursión de clase o en unos juegos de estos olímpicos, bueno, no olímpicos, pero estos que se hacen de la universidad.
o algún tipo de evento anual que se haga para mostrar los poderes o algo así. Entonces llegué a eso, no os lo voy a explicar todo, si queréis leerlo os lo voy a dejar en la descripción, pero básicamente en un evento deportivo de la universidad surge un accidente, ¿no? Hay gente que se queda atrapada, y es ahí donde Reo se lanza, ¿no? Para ayudar a la gente, pero claro, nadie sabe los poderes que tienen, ni siquiera él lo sabe, pero como se adapta a las situaciones, adquiere una fuerza sobrehumana que permite pues levantar una viga o una piedra que había por encima y ayudar a la persona o personas que estaban atrapadas. Antes de eso también se muestra un poco la rivalidad de los dos personajes, pues haciéndole un poco de bullying, ¿no? Algunos comentarios así. Y cuando pasa eso, Grant ve lo sucedido, así que tiene un poco de miedo, ¿no? Del poder que tiene, pero todo el mundo le acusa de lo sucedido porque tal como termina todo, él es el último en llegar y todo, piensan que ha sido él el causante, entonces en vez de ser el héroe se le tacha como el culpable. De esa manera también se le abre un poco la puerta a que se desarrolle el personaje y cómo se va a comportar, porque si en la primera de cambio ya se le tacha como el héroe, pues hombre, no, es bastante aburrida la historia. Así que hasta aquí puedo leer. El tema de la promoción de redes sociales pues no lo voy a comentar porque sí que es algo bastante exacto, ¿no? Y dependiendo pues de la empresa también. Considero que es un trabajo un poco más privado, ¿no? Y aquí en verdad solo quiero enseñar un poco el tema del arte, ¿no? No tantos aspectos técnicos. Y aquí viene la parte final, que después de entregarlo todo, me responden una semana más tarde con los resultados, entre comillas. Bueno, primero me dicen que lo han recibido, que ya lo revisarán y todo eso. Y una vez revisado dicen que les encanta mi trabajo, ya me lo dijeron también en el tema del portfolio. No sé si es algo que se dice para quedar bien, imagino que sí. Pero lamentablemente me dijeron que no me adecuaba al estilo, pero que mantendrían el contacto para futuros proyectos. Imagino que es el típico mensaje que se envía para que le manden a Cuenca. Aunque yo ya me temía que si me decían que no, era justo por eso, es decir, porque mi estilo no se adecua nada a este estilo de anime que tienen ellos. Y tampoco suelo hacer el tema de character design, suelo hacer más ilustraciones. Entonces, bueno, no estaba muy acostumbrado, imagino que igual los bocetos tampoco debía ser lo que buscaban. Pero sí que quiero que veáis todo esto como una manera de hacer las cosas que no soléis hacer. Porque esto la verdad es que no lo debería ni haber cogido, es decir, esto no es algo que suelo hacer, no es algo por lo que se me suele pagar. Entonces no debería ni ponerme en este tipo de ofertas. Pero muchas veces probar proyectos distintos y salirte de la zona de confort hace que aprendas mucho más, no solo en este ámbito, sino en otros que no creías. He mejorado mucho en estas 2 semanas, aunque parezca poco, a nivel narrativo, ¿no? He visto también muchas cosas, muchos libros sobre cómo hacer una historia, cómo los personajes, ¿no? Que tengan ese carisma o que los personajes se mantengan vivos o parezcan vivos dentro del mundo. Así que no creo que haya perdido estas 2 semanas, el proyecto estuvo bastante bien, de hecho me gustó bastante también los 2 personajes, igual hago algún tipo de ilustración o yo que sé, continúo la historia, si hago algún tipo de novela gráfica yo mismo, lo único que trae mucho trabajo, pero bueno, quién sabe en un futuro si podría seguir esta historia. Así que suscribiros y darle like si os ha gustado, si apoyáis mi trabajo, si os gustaría que hiciera esto como una serie, es decir, que hiciera esto como una novela gráfica, si os han gustado los personajes, la historia, si queréis que desarrolle un poco más esta historia, pues me lo pensaré porque la verdad es mucho trabajo, pero bueno, dejadlo por aquí y me lo miraré. Y nada más, seguid dibujando y nos vemos.